generador acá que es un slack, que es la barra de referencia. Slack. Slack. Ahí dice Slack. Tiene otra barra de generación, tiene otra barra de generación, y solamente una barra de carga. Bueno, en el contexto de esto, si nosotros vemos este parámetro del generador, vemos que este generador tiene un mínimo bar y un máximo bar, es decir, técnicamente tiene una limitación, ¿ya? Que no puede generar más de 20 megabar. ¿Ok? Este generador está con una tensión de 1, el PU. Este es el de referencia, por lo tanto el ángulo acá es 0. Tu sistema está con ese valor de 0. Y hay un desfase de la tensión, porque este valor que está acá es la tensión 1 ángulo 0 y este valor es 1 ángulo menos 97 grados recto, no radianes. Y acá esta barra está en 1,1 menos 841 T. Casi está en el mismo nivel de potencial de estos dos. Bueno, y esta barra, como es barra de carga, no está a 0,9013 PU con un ángulo de menos 7,87 grados. El sistema funciona de forma normal, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo empiezo a aumentar los megawatts? Disminuyen los. ¿Qué pasa con los bar? Aumenta. Disminuyen los reactivos. Disminuye el voltaje. Este de acá pasa de menos 9 megabar, pasa a menos 10 megabar. Este está compensando algo de potencia. Y este está ¿cuánto es? 14 pasó hasta el 17. Recuérdense que estos son generadores, por lo tanto están generando un nivel de potencial. Este está generando a un PU 1,04 y este está generando 1,005. Si yo vuelvo a subir el valor de potencial, ¿qué pasa? Este no puede generar más de 20. Entonces, si le pido generar más de 20, que no empieza a bajar el costo, porque aquí cambia la corriente. Empieza a bajar el voltaje. Empieza a bajar el voltaje. Siendo esto una barra de generación, ¿ya? Siendo un generador, el generador no puede mantener ese nivel de voltaje de un PU en este caso, ¿ya? Y si sigo subiendo el proceso, Más baja. más baja el voltaje, pero se mantiene la potencia reactiva en 20, porque es lo máximo que él puede entregar. Como el máximo que puede entregar, obviamente este de acá está compensando lo que requiere el sistema, la barra slack, ¿ya? Y fíjese que a medida que yo aumento, obviamente sigue bajando el nivel de voltaje acá y también de esta barra. Perdón. ¿Okay? Profe, cuando empieza a compensar la barra slack, ¿también tiene limitancia? Es decir, en la práctica sí. ¿Por qué no dice cuánto es la limitancia? Es decir, la slack acá está diseñada con... Hagámosla colapsar a las dos para ver qué Está pasa. como infinita. Ah, Usa potencia. ya. Pero esta está en más menos 20. Bueno, cuando yo empiezo a bajar la demanda, ¿qué empieza a pasar? Empieza a aumentar el voltaje y cuando empieza a aumentar el voltaje y llega al valor de la generación, ya empieza a bajar los reactivos. Este está aportando 5 en este caso, ya, reactivos. Este también está aportando reactivo, ya. Acuérdense que los generadores son los que aportan los reactivos que necesita el sistema, porque aquí no hay condensadores. Por lo tanto, la suma de estos megabar más estos menos 6 megabar más lo que está acá deben hacer sumar 0. Lo suman 0 porque aquí es un tema decimal, seguramente es de 5,4 y este 9, menos 6, o 5, menos 5,8 y este aporta en otro rango. ¿Ok? ¿Se entendió eso, no? Ahora, toda esta cosa se tiene que modelar, ¿ya? Dentro del proceso, digamos, de análisis del sistema eléctrico.
Entonces, esta herramienta que es el PowerWord, ¿ya? Modela, digamos, de alguna manera sistemáticamente comprender ciertas limitaciones con respecto a la carga. Aquí está bien simple, ¿ya? Si de hecho miramos la línea no tiene sustancia, así que tiene el efecto capacitivo, ¿ya? Está con esa limitación. ¿Okay? Bueno, aquí uno puede también generar fallas y ver qué es lo que pasa con las fallas y todo ese tipo de cosas, pero estamos partiendo primero con el tema, digamos, de esta parte que es solamente ver qué pasa en operaciones normales, qué pasa por la carga. Esta flechita está diciendo que los flujos de energía se van en ese sentido, eso es lo que está diciendo la flechita. Por la diferencia de voltaje. Por la diferencia potencial. ¿Okay? Entonces ahora vamos a entrar a la materia en sí de cómo se analiza esta cosa ya en forma matemática. Estábamos bien con el simulador. Ahí nomás. Ahí nomás. Quiero que saquen calculadora porque aquí vamos a trabajar con calculadora. Oh, ¿cuál? ¿La bacana o la normal? Cualquiera. No, la bacana. Y me le ocurrió otra idea. La humilde. ¿Cuál? ¿La cama media o la cama alta? Ya, entonces, La Casio, la casi Casio. método. Vale la pena no comer por un mes. Gauss Slider. El método de Gauss es una herramienta que usted la puede utilizar mucho, incluso cuando no sepa mucho resolver algún ejercicio, alguna ecuación, algún problema, lo puede utilizar este método. Tiene varias restricciones este método. Primero, el lento. Segundo, que no siempre llega a las soluciones, a todas las soluciones. Y en algunos casos no va a llegar a la solución. Tiene esa complicación. No siempre llega a la solución. Pero sí es un método que te puede servir dentro del No, 26 días, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata este método? Si tengo una función, igual, aquí lo estoy haciendo bien simple para que se entienda. Si tengo una función f de x igual a 0, ¿qué estoy tratando de encontrar ahí? Los valores de x, Valores de X. que me den esa función sea igual a 0. esa es y ese, para resolver esta ecuación, ya que f de x igual a 0, tengo que encontrar una función g que pueda generar esa condición. Que x, a partir de f de x, tengo que encontrar cuál es la función de g, ¿ya? Que me diga que x es igual a g. Ahora, no es muy difícil de decir porque solo basta con despejar x. Y lo que queda para el otro lado es g de x. ¿Ya? Entonces, se trata, en el fondo, si yo tengo una función pongamos esa función Una parábola. bien. Y veje.
Ya. Bueno, acá tengo tengo una función que vamos a decir que la función es f de, yo les voy a mostrar en una variable, ¿ya? Para que se entienda el concepto nomás. Tengo la función f de x, que es esta. ¿Ya? Y aquí tengo dos funciones. La verde que es, esta verde que es y igual a x. ¿Ya? ¿Ya? Y la otra función, y la otra función que es, esta de acá es y igual a g de x. ¿Ya? Entonces, de esta función que tengo yo acá, tengo que encontrar una función de este estilo que sea la función y igual a x. Esta es la ecuación de la recta que pasa por el origen. Esta ecuación que está acá es una función de la recta que pasa por el origen. ¿Ya? Y g de x es la función de la descomposición de f de x para colocar que x sea igual a g de x. ¿Ya? Se generan esas dos curvas. ¿Ya? Entonces, esta metodología lo que establece, lo que hace, es encontrar un valor de x. ¿Ya? Así trabaja. Yo encuentro un valor de x. ¿Ya? ¿Ok? Con ese valor de x, yo evalúo ¿qué cosa? El g de x, evalúo ese valor. Me voy a la curva de igual a x, para que sea ese valor igual a x, y vuelvo a ver qué función es ese g de x. Con el nuevo valor de x, me voy a la función g de x y así voy obteniendo hasta llegar al punto donde estas dos funciones son iguales. ¿Qué quiere decir eso? Por mucho que yo cambie acá, cercano a ese punto, si mucho el valor de x va a ser igual a la función g de x. Cuando eso se ocurra, significa que he llegado a la solución y converge en la solución. Muchas veces pasa que uno da un valor de alguna manera lejos del sistema, ¿ya? Y lo que empieza a hacer la función empieza a alejarse. Ahí vamos a ver que si cambio uno de los valores eso se va a alejar, ¿ya? Entonces vamos, no sé qué función podemos hacer, pero x menos, ¿cuál es tinca? Menos 3 más 4 igual a 0. Sabemos que la solución son 3 y 4. Hagámoslo más simétrica. Entonces 6 de solución, ¿no es cierto? Esa es la función f de x, es decir, que esto es x, la función f de x sería acá igual a x cuadrado menos 8x más 12, y eso tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Estamos con esa función. Ya. Tengo una función f de x, tengo que encontrar la función x igual a g de x. ¿Ya? Entonces, esta función que está acá, está claro que aquí puedo despejar x. Por lo tanto, me quedaría x es igual a x cuadrado más 12 partido por 8. Y esta función es g de x, esta de acá. ¿Ok? Y aquí tengo mi concepto x es igual a g de x. Entonces he encontrado una forma de poder empezar el proceso iterativo, ¿ya? Donde en el fondo, el nuevo valor de x es una iteración, va a ser igual a x por la iteración k elevado al cuadrado más 12 partido por 8. ¿Okay? Y veamos si podemos encontrar estas soluciones. Para eso nos tenemos la calculadora. X, g de x.
¿Con qué valor les gustaría partir? Ah, aquí hay otra cosa que es importante. Se supone que yo no sé la solución. Yo tengo que partir asumiendo que por aquí puede estar la solución. Mientras yo elija un valor más cercano a la solución, menos iteraciones voy a hacer. Mientras el valor esté más alejado de la solución, más iteraciones voy a tener que hacer. Entonces, en todos estos modelos que son de análisis numérico, me tengo que plantear un valor al azar, para empezar el proceso iterativo, en la cual me va a llevar a la solución de mi problema. ¿Con qué valor quieren partir? ¿Ah? Menos 2, vamos a partir por acá. Menos 2, por acá vamos a partir. Entonces, colocamos qué pasa cuando el x vale menos 2 en g de x. 2. 2. Ahí llega esta resolución. Si yo le pongo menos 2, el g de x ¿cuánto vale? 2 por 2 son 4, más 16, más 12, 16 dividido por 8, 2. Entonces, ¿cuánto vale el g de x? 2. Menos 2. 2. ¿Cuánto vale? Menos 2. Y ahí, en el fondo, llega la solución. ¿Ya? Bueno, partimos con el menos 2. La juntamos al tiro. Pero si vemos que partimos con otro número que no sea, porque aquí partimos con el valor, con la imagen, digamos, por eso digamos el tiro. Pero partimos con otro valor que no sea ni menos 2. 7. 0. 1500. 7. Con el 0. ¿Cuánto vale el x? El g de x. 1. 12 Cero. partido por 8. 1,5. Ah. Calculadora. 1,6. Si ahora el x vale 1,5, ¿cuánto vale el g de x? 1,78. 1, más decimales, por favor. 12. 1,78, 125. Usted tiene la costumbre de siempre hablar de dos decimales, ¿eh? Sí. Acuérdense que estamos en un sistema de oportunidad, no pueden hablar de dos decimales. 0,2236. ¿Ya? ¿Cuánto es? 0,2236. 1,89. 1,19. 1,89. Ah, 1,89. 66,06. Ya. 1,896606. Ahora reemplazamos por ese, ¿no? Siempre buscamos, si ya obtenemos el valor de x, ese valor de x lo reemplazamos acá para obtener un nuevo valor de g de x. Hasta que queden igualados. ¿Cuánto? 1,9496. 1,9496. 63. 9. 1,94. Y así podemos estar toda la noche. 63. Sí, pues, si se va acercando cada vez más. ¿Ya? Tienen que haber como unas 140 intervenciones más para que lleguemos. 1,9751. 48. Oye, todos tienen que tratar de hacerlo, pero no solamente ¿Qué nos representa? Jesús González. Profe, ahí la fórmula es xk elevado a 2 en la primera. Sí, en K significa la iteración. Ya. ¿Cuánto? 1,98, 76, 51. Estamos 1, casi. 98, 76, 51. Sí. Creo que son 9. Faltan unas 2, 3 más. 1,99, 38, 44. 9. Ya no puedo ir. 1,99,
1,99, 69, 26. Y lo buscan acá. Acá. ¿92? Ya. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí, porque ahí tenemos un error del orden del día a la menos 4. Ese error que hay ahí, si yo miro del punto de nivel de voltaje, tenemos un error en un nivel, bueno, va a ser el nivel de voltaje, pero del orden de menos de 1 volt, así que es razonable, digamos, llegar. En realidad los cálculos se hacen como volvieran al 10 a la menos 8. Pero nunca vamos a llegar al 2. Por mucho que hagamos cálculos, jamás vamos a llegar al 2. ¿Ya? ¿Cómo? Porque este es un sistema, es como calcular el valor de pi. Nunca vas a llegar al valor, siempre vas a obtener un nuevo valor, pero nunca el 2. Nunca un 2000. Siempre vas a encontrar un valor 9, más 9, pero nunca llega al 2. Es como el límite, porque siempre tiende a, pero nunca Tiende llega. al 2, pero nunca llega al 2. ¿Ves? Está en la imagen, pero no. Sí, uno acá dice ya realmente esto. Y el software trabaja así, los valores que muestra ahí no son los valores exactos, pero están con un error muy pequeño, así que uno asume que es el valor. Sin problema, el 1,9999 es 2 y se acabó el cuento. Ya, eso, es lo que uno hace. Eso es lo que hace el sistema, eso es lo que está haciendo en el cálculo. ¿Ya? Gráficamente está haciendo esto, uno parte con un valor y empieza a... Pero nunca llega al 2. Siempre se va a acercar, pero no va a llegar. Entonces, aquí la clave está siempre encontrar, ¿qué cosa? Encontrar la función que de x. Esa es toda la historia. La función que de x. Sí, más de 4. 4 o 5 por ahí, pero nunca 2 ni 3. Ya, una vez que le expliqué yo qué consiste este método, vamos a ver cómo resolvemos nuestra ecuación. ¿Qué ecuación? De potencia, de equilibrio de potencia en nuestro sistema eléctrico. ¿Cuál es la ecuación? Oh, ¿ya se le olvidó ya? No. Sí, yo me la sé. La suma de generación de la barra I menos la suma de la carga de la barra I tiene que ser igual a voltaje de la barra I por la sumatoria de voltaje J de J igual a 0 hasta N de I sub J. Conjugado. Ya, esa es la ecuación. ¿Qué tenemos que despejar ahí? Tenemos dos voltajes. El VI o el RJ. Bueno, se despeja el VI y el RJ. Ahora, es muy fácil decir ya, VI va a ser igual a esto partido por eso. ¿No es cierto? Bastante. Pero desde el punto de vista de cálculo, es muy complejo hacer eso. ¿Por qué? Porque siempre tienes que estar conjugando todos los voltajes del sistema. ¿Ya? Entonces se hace un truco para no estar siempre conjugando. ¿Okay? Calculamos el valor, pero sin tantas conjugaciones, porque aquí estás conjugando la admitancia y el voltaje siempre. ¿Okay? Entonces lo que se hace es decirle que este sistema, generación menos la carga, es igual al voltaje VI, pero a la sumatoria se le quita el término de J igual a I.
No existe el término J igual a I en la sumatoria. Por lo tanto, ese valor yo lo extraigo de esta sumatoria y me queda B I conjugado por I sub I conjugado más, y aquí lo vuelvo a escribir de nuevo. Ahora, sumatoria de J igual a 0 hasta N de BJ conjugado por el I sub I J conjugado, ¿ya? Pero el J tiene que ser distinto de I, porque el término I está acá. ¿Ok? Bueno, el término J igual a I está acá, lo saqué en esta sumatoria. Bien, entonces ahora digo bien, todavía tengo los conjugados y acá puedo decir que B sub I por B sub I conjugado por I sub I conjugado, estoy despejando esta parte, es igual a SGI menos SCI ya, menos B sub I por la sumatoria de B sub J conjugado por I sub J conjugado, donde J es distinto de I. 0, J distinto de I hasta N. ¿Okay? Es decir, este elemento lo despejé, en el fondo lo pasé para acá y todo esto lo pasé para otro lado, me queda esa función de esa manera. Después, como tengo tantos conjugados, lo que hago es conjugar todo de nuevo. Y aquí BI conjugado por B sub I sub I, como está conjugado, se me va el conjugado, es igual a SGI conjugado menos SCI conjugado menos B sub I conjugado por la sumatoria de J igual a 0, J distinto de I hasta N de B sub J por I sub J. Y aquí le quité los conjugados. Y ahora sí que reemplazo BI. Ya, al reemplazar BI me queda la función, y esta es la que vamos a utilizar, igual a SGI menos SCI partido por BI conjugado por I sub I menos 1 partido por I sub I por la sumatoria de J igual a 0 hasta N con J distinto de 0, distinto de I, por el voltaje J por I sub J. Entonces, solamente tengo que ir cambiando este conjugado, no todo esto de acá. ¿Ya? Y esta es la función que utiliza el software para calcular los voltajes de toda la barra del sistema, de todas las barras. ¿Ya? De partida este dato no es tan complejo si es SGI o SCI, porque este es un dato, si yo lo calculo una vez no va a cambiar, es el valor que es, ¿ya? Pero sí los voltajes van a ir cambiando, porque son las incógnitas, ¿ya? Por lo tanto, por eso se hace esta fórmula que de alguna manera simplifica un poco los cálculos, en el fondo no tiene que estar jugando todos los registros a cada rato y multiplicándolos por los conjugados. Entonces, aquí ya tenemos la función para trabajar con Gauss-Seidel. Entonces, bien. Ahora vamos a hablar de las barras. ¿Qué andamos buscando acá? Los voltajes de cada una de las barras. ¿Ok? Eso es lo que andamos buscando. Es que hay que trabajar toda la pizarra. Me queda toda la pizarra para tirar más cosas. Entonces, si yo escribo muy grande, al final voy a tener que andar borrando y se va a perder la continuidad de lo que estoy pasando.
Porque no es la única cosa que tenemos que hacer ahí. ¿De qué? Ya. Lamentablemente la sala es muy chica para tanta... Tanto cálculo. Tanta belleza. No, yo ya digo, es un problema hacer este ramo con pizarra chiquitita. ¿Ya? Antes yo trabajaba con pizarra así, acá no tiene que estar borrando. Cuesta mantener el relato, digamos, de lo que uno está explicando. No, por ahí no el burro más, yo no autorizo. Bueno, existen 3 tipos de barras. ¿Cuáles son las variables de una barra? ¿Se acuerdan de la barra o no? Para generación, para medición, claro. Ya. Por el lado de la generación, tengo la potencia de generación más el Q de generación. Claro. J. Eso por el lado de datos de la barra. ¿Ya? Este también estoy hablando de estos datos de acá. Después tenemos la carga. Tenemos la potencia de la carga más el Q de la carga. Se me descansó la mano. Esos son datos que uno tiene que ir trabajando. ¿Ya? Y el otro dato que tenemos acá es lo que andamos buscando. El voltaje de la barra, lo voy a dibujar así, con el ángulo de la barra acá. Aquí no es vectorial porque lo estoy trabajando en forma polar. ¿Es el que está buscando la de transmisión? ¿Cómo? Disculpa. La barra que está buscando el voltaje en ese caso es transmisión. Es del sistema, de todas las barras del sistema. Puede ser de baja, de medio, de alto. Ya. Acuérdense que tú lo pasas todo a un sistema por unidad. Entonces ya no hay transmisión, no hay distribución, no hay nada. Es un solo sistema. Ya. Bien. Entonces, la barra tiene un voltaje, magnitud, un ángulo, la potencia de la carga, el Q de la carga, la potencia de generación y el Q de generación. Y además el sistema eléctrico en general tiene todas las valores de, como dato, los valores de la impedancia. ¿Ok? Bien. Entonces dije yo que había 3 tipos de barras. Barra de referencia, barra. Esta barra es una sola, luego en el sistema eléctrico. ¿Ya? La barra de referencia, por lo tanto, es una barra que tiene siempre un generador. Puede ser eso, con un generador. También puede ser una barra que solamente tenga transmisión, no carga. También es otro tipo de barra. También puede ser una barra que tenga generación y más de una línea y también carga. Si vienes para allá, vienes para acá, más de una línea de transmisión. Ya, también esa es una barra de referencia. Y aquí, ¿cuáles son los datos que yo tengo de esta barra? ¿Y cuáles son las variables? Bueno, los datos de la barra de referencia son, ¿qué cosa? La P y la Q. ¿Qué tiene que ser la barra de referencia? ¿Cuál es el principal objetivo de la barra de referencia? Esa tiene el ángulo 0. ¿Qué hace la barra de referencia? Se lo expliqué la clase pasada. ¿Qué es lo que hace? Cuando hay una demanda, o cuando hay una demanda ¿Qué inicial. hace? ¿Compensa qué? No. Compensa el sistema cuando hay una. ¿Con qué compensa? ¿Qué es lo que estabiliza? ¿Pero qué estabiliza? No. Potencia. La potencia, pues eso es lo que hace, equilibra el sistema energético. Por lo tanto, ni el P de generación ni el Q de generación no lo conozco porque no sé cuánto va a tener que aportar. Es una incógnita. Es un dato que necesito saber. Claro, para saber cuánto haría esa cuestión, con qué voy a compensar. El sistema puede haber soltar con el sistema y decir, este tiene que compensar el tanto, pero no es un dato, tengo que calcular. ¿Okay? Por lo tanto, aquí el dato es potencia de generación y Q de generación, es decir, la variable. Y los datos acá son normalmente la potencia de la carga
Claro. Y el Q de la carga siempre son datos. Y también el dato del voltaje I y el ángulo I. ¿Por qué? Porque es nuestra referencia. Porque establecimos que el ángulo es 0. Es 0. De ahí partimos. Es nuestra referencia, por lo tanto yo sé el dato. Ahí estamos partiendo. Después tenemos más o menos, ya, más o menos, el 85% de las barras son de carga. Vamos a partir, y el 15% de las barras son más o menos de generación. Ya. Aquí, ¿qué es lo que tengo? Para que sea barra de carga tiene que ser, por ejemplo, barra de carga, no tiene generación. Puede ser este tipo de barra de carga, ¿ya? O también puede ser una barra que tenga más de una línea. Y aquí le vamos a poner carga, y carga, ¿ya? También esta podría tener carga y esta no tener carga. Vamos a reflejarlo. Puede, la barra de carga puede tener carga, una carga terminal, puede tener carga, una carga entre medio del sistema, y no puede tener carga, pero si es una barra de carga porque por aquí pasa energía. ¿Ya? Pero lo que no tiene es generación. ¿Ya? Por lo tanto, los datos acá son la potencia de carga, ¿qué más? El Q de la carga, ¿qué más? No, pues eso es lo que ando buscando. Claro. Esa es mi incógnita. No. En estos temas estamos. El PG es dato. Dato. Y el QG también es dato. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? El PG y el QG de una barra de carga. ¿Cuánto vale? ¿Cómo que no? Por supuesto que sabe. Es una barra de carga. Es una barra de carga. ¿Quién es lo que no tiene una barra de carga? ¿Cuánto vale la generación entonces? 0. No, Cero, hombre, cero. No hay generación, vale 0. Póngalo un salchazo. ¿Qué voy a poner aquí cuando sea barra de carga acá? 0 acá, esta cuestión vale 0, no tiene. Si no se queda, busca una barra de generación, pues. Generación, mismo esquema de arriba, porque puede ser lo mismo esquema. Ya. Puede tener carga, no puede tener carga, o puede tener carga de transmisión. Ya, ¿cuáles son los datos? Siempre en cada barra hay 2 incógnitas y 4 datos, siempre. Acá, por ejemplo, ¿cuáles son los datos? Acá, la incógnita, el BI y el ángulo, que es lo que ando buscando. Claro. En esta no lo ando buscando porque ya sé cuánto es el valor, así que estamos al otro lado. Ya, la de generación aquí. ¿Qué? ¿Cuáles son los datos? Acá, primero la potencia de la carga. Dato. ¿Cuál es el otro dato? ¿Cuánto? Eso lo andamos buscando. PG. PG. ¿Y cuál es el otro que falta? PQ. No, pero QG. Tampoco. Ayúdele, ayúdele. ¿Qué es lo que uno conoce de un generador? La potencia. ¿Qué conoce uno de un generador? El voltaje, pues uno sabe que el generador ¿qué tenía la presión genera? Ese es un dato del generador, no es una incógnita. BI. ¿Cuál es la incógnita? El ángulo, no sé cuál es el ángulo, y ¿cuál es el otro? El QG. No lo sé. Esta que está acá, que estamos acá, sirve para todos los procesos, ¿ah? Porque en base a eso uno tiene que hacer el análisis y el comportamiento de los sistemas. Tenemos que hacer
que las funciones funcionen en función de esta definición. ¿Ya? Primero, aquí la más simple de todas es la barra de referencia. ¿Por qué? Porque es cero, ángulo cero. ¿Por qué es lo más simple, la más simple de la barra de referencia? ¿Por qué? ¿Qué ando buscando? Porque sé el ángulo y el voltaje, sé nuestra referencia y sé cuánto el generador está generando, así que ¿tengo que calcular algo? No tengo el dato. ¿Ya? Bueno, la más compleja de todas es esta, la barra de generación. La barra de generación, yo les mostré lo que le pasaba a una barra de generación, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que dice ahí? En un generador empezaba de acuerdo a un nivel de potencia de Q. Empezaba a bajar el voltaje. Eso lo tenemos que de alguna manera diseñar en el modelo que vamos a hacer de cálculo. ¿Ya? Bien, ahora fíjense ustedes, ¿ya? Primero que nada, que la barra de generación, si yo la calculo y yo la pongo así como está esta cuestión de acá, esta función, ¿ya? Voy a colocar que la barra, esta es la barra de generación, ¿ah? La barra de generación. Si yo pesco la barra de generación, digo, ¿qué conozco? Tengo que calcular el B. Pero este B, lo que yo no conozco es el ángulo. Por lo tanto, voy a colocar aquí como incógnita, ¿qué cosa? El ángulo. El ángulo. Ya, de la barra de generación yo conozco solamente cuánto genera, pero lo que no conozco es el ángulo. ¿Ya? Esto es igual a qué cosa? A P, PSG, PC, PSG, CGI, y CGI es la potencia de generación de la barra I más poder conjugado, así que es menos Q de generación I J menos, ¿qué cosa? El P de la carga I menos el Q de la carga I J partido por el BI conjugado y el SCI. ¿Okay? Recuérdense que este valor después va a ser el dato anterior. Voy a suponer un dato y voy a calcular el nuevo dato para poner la nueva iteración, la próxima iteración por el valor ahí conjugado. Menos entonces I partido por I sub I. Por la sumatoria de J igual a 1 hasta N por J J distinto de I por BJ por I sub J. Ya. Veamos acá. El problema de la barra de generación que yo no conozco, yo conozco el PG. Tato. El despachador del sistema le dice a la central Rapel que debe haber 50 megawatts. Y el compadre ajustará la llave para que pase agua para generar los 50 megawatts. Pero él no le puede decir generarme cuántos bar o megabar. Porque eso es propio del equilibrio energético del sistema. Consulta, en ese tiempo, en ese lapso ¿Qué lapso? de generación, porque usted dijo que yo abro la válvula y me mete más y genera al instante lo que me pide el despachador. ¿Cómo lo compenso entonces? Con el inicial. Con la barra de referencia, pues para eso es la barra de referencia. Ese está compensando. Ya. De esta función que tengo acá, hay un dato que no conozco. ¿Cuál? El Q. El Q de generación no lo conozco. No es dato. El que si lo miramos acá es Toma. una incógnita. No sé cuánto. Para poder evaluar esa función. No lo sé. ¿Y cómo se hace? ¿Ya? Y aquí es donde viene la problemática del cambio del proceso. ¿Ya? Tengo un problema con este valor de acá.
El Q de generación de la barra I no es dato, No es dato. es una incógnita. Entonces, ¿cómo yo puedo evaluar algo que no conozco el dato? ¿Ya? Entonces, lo que se hace acá, antes de entrar a esta función, Ver la otra. calcular con los valores que tengo cuánto es el Q de generación. ¿Ya? ¿Y cómo calculamos el Q de generación? Buena pregunta. Despejamos la fórmula. Claro. ¿Qué fórmula? Esa que está ahí. No, se trata de despejar. Ya, vamos a partir de cero. Nosotros dijimos, ¿qué cosa? ¿Qué dijimos? Que la potencia de generación, bueno, no la ponería en general, es igual a la potencia de la carga más la potencia de transmisión. transmisión. Si le coloco esto un valor de I ahora, de todas las barras, dijimos, el SGI va a ser igual al SCI, ¿ya? Más El SLI. el BI Ah, sorry. por la sumatoria de J igual a 1 hasta N de B sub J por I sub J conjugado. ¿Ya? Esto que está acá, que es la fórmula total de potencia, la potencia aparente, yo la puedo reemplazar por el Q. Q de generación I es igual al Q de la carga I, ¿ya? Más El Q de la transmisión. No, pero no. Ay, Dios ¿y los pillé? ¿Por mío. qué? ¿Cómo saco ahí el Q? Una manera es decir la parte imaginaria Imaginamos, ¿no? de esta función, después de haberla calculado. Profe, este era el método fácil, ¿cierto? ¿O este era el método Sí, método fácil. Ya, una forma es calcularlo así. Calcular este valor complejo Dios mío. y solamente extraer la parte imaginaria. Es una manera. ¿Ya? La otra manera de calcular el QGI que está ahí arriba. La otra manera es calcular el QGI. No sé cuál de ustedes les va a hacer más fácil hacerlo, pero decir que esto es igual a la sumatoria de J igual a 1 hasta N de BI, BJ, I sub J por el seno del ángulo I menos el ángulo J menos el ángulo θ y J. Donde el ángulo θ y J, el I sub J, vector, es igual a ¿qué cosa? A I sub J la magnitud por el ángulo θ y J. ¿Ya? Cuando calcule la medida de alcance le va a quedar un valor vectorial. ¿Ya? Entonces, eso ahora, yo normalmente esto lo trabajo en forma polar, no lo trabajo en forma cartesiana. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pienso que es más fácil darse cuenta de lo que está pasando. Si lo trabajo en forma cartesiana aparecen otros valores ahí. ¿Ya? Yo siempre lo trabajo en forma polar, primero porque pienso que para ustedes es más fácil recordarlo. ¿Ya? Porque si no tendría que poner la parte real acá y la parte imaginaria de este I sub J. ¿Ya? Voy a colocar la parte, la resistencia, la conductancia más la sustentancia acá. Y ahí se les va a empezar a dar el tema. ¿Ya? Yo creo que es más fácil recordarlo así. ¿Ya? También el B sub I es igual a B sub I por el ángulo, y el B sub J es igual al B sub J por el ángulo J. Fíjense, recuerden que siempre la potencia reactiva es el seno. Los bares son senos.
La potencia activa son cosenos de la potencia aparente. Esto que está acá, ¿ya? Es técnicamente la magnitud de la potencia aparente por el seno de los elementos que estoy multiplicando. Y estos dos de acá tienen el ángulo, porque acá estoy multiplicando vectores. La suma de vectores es la magnitud de los vectores por el ángulo dependiendo de la suma de los ángulos. ¿Ok? ¿Se entendió, no? Si yo hago el vector A por el vector B, donde A es igual a por alfa y B es igual a B por beta, esta multiplicación me queda A por B, AB alfa beta. ángulo alfa más beta. Claro. ¿Se entiende? Esa propiedad vectorial, esa es la que estoy usando. Pero como este está conjugado, es menos, ese conjugado, menos. Alfabeto. ¿Cómo? Alfabético, compañero. Ya, entonces con esta función yo qué hago, con los valores que yo tengo, calculo cuánto QGI debería estar generando ese sistema. ¿Ya? Y aquí viene la historia. No. Cada máquina de generación tiene un valor también que se da como dato, que es el QGI máximo. ¿Qué? ¿De generación? El generador tiene un QGI máximo. ¿Se acuerdan que yo en el curso 20 limité? Ese es el valor que tiene cada generador. Cada placa de generador da ese valor. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el máximo que puede entregar ese generador? Máximo, porque puede ser inductivo o capacitivo, da lo mismo. Lo que él puede generar es el valor absoluto del Q. ¿Ya? Por lo tanto, el QGI máximo es un dato que tiene que tener cada generador. Y ese valor lo tengo que comparar con este valor que yo calculé. ¿Ya? Entonces, veamos. Si el QGI que yo calculé, ¿ya?, es menor al QGI máximo del generador, de este valor que si es menor, significa que el generador tiene es menos de los 100 amperes, para que se entiendan de la batería. Así que la batería va a funcionar Bien. con el voltaje normal. ¿Ya? Y yo, ¿qué es lo que hago aquí en la fórmula? La fórmula acá dice, por lo tanto, yo lo único que necesito saber de este cálculo, cuando haga el cálculo, Es ver eso. es el ángulo. Porque sé que la magnitud, aunque me den el cálculo, el valor de la magnitud de voltaje es diferente. Pero yo sé que lo único que tengo que rescatar de este cálculo es el ángulo. ¿Okay? La magnitud la mantengo. ¿Se entendió, no? ¿Por qué? Porque todavía está funcionando como una batería normal. Los 12 volts de la batería siguen funcionando sin problema. Entonces, yo tengo que calcular el ángulo solamente. ¿El ángulo de qué? ¿De generación? De acá. PGI menos QGI. Aquí utilizo el QGI. ¿Ya? Menos, voy a poner acá el S es la carga de la barra I conjugado, partido por el B sub I conjugado por el I sub I, menos 1 partido por el I sub I, por la sumatoria de J igual a 1 hasta N, el J distinto de I por B sub I por I sub I. De esto solamente obtengo el ángulo y ahí calculo solamente el valor de la barra de generación con respecto al ángulo. ¿Ya? El BI y el ángulo ahí. Si ustedes no se van a recordar, pero lo podemos repasar, se dan cuenta que cuando estamos trabajando en ese margen, solamente cambia el ángulo, la magnitud nunca cambia. Por lo tanto, lo que hace el sistema es rescatar solamente el ángulo. Rescata el ángulo de este sistema, usando, me faltó la foto acá, usando como dato ahora este dato que yo calculé acá.
¿Ok? Ahora, ustedes dirán, recuerden siempre que la potencia de generación depende obviamente de la potencia de la carga, más la potencia de transmisión, ¿ya? El Q de transmisión. Y va a haber Q de transmisión siempre y cuando exista admitancia entre las barras. Porque acuérdense que todos estos números son barras. Si existe una admitancia entre la barra 1 y la barra 10, entonces tengo que calcular esto. Si no existe admitancia, eso va a valer 0, por lo tanto no lo calculo. ¿Ya? Recuerden que siempre tienen que estar relacionados con las barras que conectan la barra. Y yo estoy calculando. ¿Ya? Bueno, este caso no hay problema. Ahora, ¿qué pasa ahora si el QGI es mayor? Estamos igual. Mayor que el QGI máximo. Si es mayor. Ahí baja la tensión. Entonces ahí sí que ya no me sirve esta función. Por lo tanto tengo que calcular sí el ángulo. Lo tengo que calcular. ¿Ya? ¿Y esto qué es lo que utilizo acá? La potencia de la carga I menos el QGI máximo. De aquí para adelante utilizo el QGI máximo. ¿Ya? Menos S6. Menos 1 partido por I sub I por la sumatoria de J igual a 1 hasta N de J distinto de I por B sub I por I sub J. ¿Ok? Entonces, lo único que yo sé ahora es que voy a tener que utilizar el QGI máximo, que es lo máximo que me puede entregar este compadre. ¿Ya? Siempre que se cumpla este requisito. Si en la siguiente iteración que yo hago el cálculo y veo que esto que se queda esta condición, vuelvo a calcular solamente el ángulo y vuelvo a tener el valor original del generado. Profesor, ahí se ocupa el PSI. ¿Dónde? ¿Sí? Ah, no, QGI. Ahí. Ahí sí. Este es el ángulo acá. ¿Ok? Esta es la barra más compleja. Menos mal que son el 15% de las barras. ¿Ya? Pero la más compleja. Que siempre que uno vaya a calcular acá, tengo que calcular cuánto es el QGI que está generando de acuerdo a esta función. O esta, dependiendo de cuál quieran usar. Esta o esa. A veces es más fácil usar esa para depender del gusto de las personas, ¿no? ¿Ya? Bien, y ahora ¿cuál nos queda? La de carga. El 85% de la carga. Aquí no hay generación, no hay ninguna esta historia, por lo tanto, en la barra de carga Ya basta, Freezer. En la barra de carga, ¿qué tengo que hacer? Calcular el valor como PI ángulo igual a menos. Ah, claro. Entonces ahí, partido de PI conjugado un vector I. La cabeza. ¿Ok? Y aquí obviamente se saca el término de generación porque aquí no existe generación para que vamos a estar calculando porque vale ser agua. Entonces uno empieza por secuencia. Ahora, si tengo 50 barras, ¿con qué valores parto? No, ¿con qué valores les doy a los voltajes? Porque todo esto necesito valores de los voltajes. ¿Cómo? Pero si no los conozco. Si eso lo ando buscando. ¿Con qué valores parto de voltaje?
Recuérdense que lo único que ando buscando acá son voltajes. Aquí no me hablen de corriente porque en ninguna parte aparece la corriente. Los voltajes de generación. ¿Qué valor le pongo a la barra 1, a la barra 2, a la barra 3? ¿Por qué te suba de voltaje? De la barra 1, de la barra 2, de la barra 3, de la barra 2. 50 barras vamos a tener 50 voltajes para el lado. ¿Qué valor les pongo a cada uno de esos voltajes? 0. No, pues. Normalmente, si estoy trabajando en por unidad, se le coloca 1. 1. Andar cerca. Natural. ¿Es un error? Sí, yo sé que las barras tienen valores todos 1, pero es mi mejor estimación. ¿Qué pasó? Lo. Está igual que ayer. ¿Por qué se prendió esta? Sí, que hay una barra. Eso para que se ilumine. Profe, pensar que este método no llega a la solución, ¿no? En todos los casos. No, pero acá la condición de este tipo de funciones sí llega. Ah. Ahora acuérdense que la matriz de admitancia es una matriz simétrica, así que no tengo que calcular todos los valores. Uno se van repitiendo. Todos esos valores de QC1 de más para acá, no hay un valor ¿Acá? sí, predeterminado ya para reemplazar ahí. No, va a depender de los voltajes que usted diga al principio. Con los voltajes que usted tome. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno calcula, por lo general, uno siempre parte por el valor más real, porque si parto por el valor más real, tengo más posibilidades de llegar en menos iteraciones. Entonces, siempre uno aquí parte por la barra de referencia. Porque es igual el valor. 1, ángulo 0. Si estamos todos trabajando en por unidad. ¿Ya? Y de ahí, esa barra de referencia tengo que tomar la segunda barra para calcular la barra que está más cerca de la barra de referencia. Para la tercera barra ya tengo dos valores calculados. Al principio son todos supuestos. La barra de referencia es un dato real. ¿Cuál sigo? La segunda barra. Ya, esta barra tiene como dato real el valor de referencia y todos los demás ficticios. Para la tercera barra que yo calcule, voy a tener la barra de referencia más este cálculo, que son valores calculados, y los restos son ficticios. Y así voy calculando todo el proceso, hasta que llego a la última barra donde todos los datos todas las barras van a tener hecho un cálculo. Entonces, para la próxima, esa es una sola iteración. Para la próxima iteración tengo que pescar esos valores y empezar con la misma historia. Ir reemplazando los valores que voy calculando, los más recientes del cálculo, en los diferentes cálculos que voy a hacer. Y así se hace. ¿Cuánto certeza a la calculado esta? Yo le dije ya la menos 8. El error que gana menos 8. Es decir, el software. ¿Ah? Claro, que se le expresó el error, pero hay error. En los sistemas esos normalmente paran con iteraciones. Creo que el software que estamos viendo tiene un par hasta las 50 iteraciones. Hace 50 iteraciones y ahí para. Y entrega resultados. Uno obviamente no ve las iteraciones, pero eso es lo que hace. Se pone a calcular 50 veces la cuestión y tira valores y te Bueno, este es el sistema más simple. Sí, claro. Te dije, Leo. Que vamos con el técnico nomás. Vamos a pasar al Lista. Newton-Raphson. Suena como Rhapsodia de Queen. Raphson. Rhapsodia Queen. Ya. El sistema de Newton-Raphson tiene este mismo principio. Sí, en el fondo más o menos lo mismo. La diferencia está que calcula todos los valores al mismo tiempo. Por eso que hay que
Cuando tú inviertes la matriz, lo que hace es calcular los voltajes de todo el sistema en una, al tiro. No se va por barra. Pesca el sistema y calcula todo al tiro. A la siguiente iteración pesca los valores que calculó, los vuelve a meter en las funciones y los vuelve a calcular todo al tiro. Y tira los valores. Entonces mejor lo otro. Este no, pues esto va de a poco, a una barra, a la otra, va calculando las barras. Más lento. Aquí hay que hacer más cálculos. Por favor. Ya, Newton Raphson. Ya, ¿copiaron? ¿Voy a borrar? Vamos a ocupar. Los dos sistemas. Calcúleme las barras en Rhapsody y después calcúlela en Westside. Gaussider. Suenan como bandas de rock. Sí. Guns N' Roses, claro. Ya, sí. Aquí ya el problema es trabajar con la matriz. Es el problema del Ya, vamos, método de Newton. Ya. El método Newton-Raphson, ya. Bueno, Newton-Raphson se basaron el sistema de Newton-Raphson se basa en una transformación. ¿Qué es lo que es una transformación? RHA, puede ser que puse RHA Pearson. RHA Pearson. Ya, el método de Newton-Raphson se basa en una transformación que hizo o planteó un amigo llamado Taylor. Taylor. ¿Ah? Taylor dijo técnicamente que toda función, cualquier función que usted tenga, se puede escribir de una manera especial, en el fondo de una serie de potencias, siempre y cuando las funciones sean infinitamente derivables. ¿Ya? Esa es la propuesta que hizo. Es decir, esto solamente se puede hacer en funciones que son derivables. Y lo bueno que nuestras funciones son todas derivables infinitamente. Así que se puede aplicar el concepto, digamos acá. Gracias, don Taylor. Entonces Taylor dijo, miren, cualquier función f de x, cualquiera, ¿ya? Yo la puedo escribir como una sumatoria de j igual a 0 hasta infinito, porque mientras más términos, más exacta es la función. ¿Ya? ¿De qué cosa? De la función evaluado en algún punto, y aquí le voy a poner j. Ese j que está ahí tiene que ver con la derivada. ¿Ya? Tiene que ver con la derivada. El j igual a 0 es la función no derivada. J, si el j vale 1, va la primera derivada, segunda derivada, tercera derivada. Esto estoy diciendo que es la función derivable, ¿ya? Por x menos x sub 0 elevado a j partido por j. No vamos a trabajar con la j. Ya trabajamos con la j, no. Conjugada. Factorial. ¿Quieren conocer la función factorial? ¿Quién no conoce la función factorial?
Yo La función. no la conozco. Vean en su calculadora que aparece una cosita ahí que dice factorial, que es el signo de interrogación. Exclamación. Nadie me encuentra. En la cualquiera. ¿Es un signo de exclamación? No encuentro la exclamación. Ahí está. Uno que no lo trae. Todas las traen. ¿Cuál será? Ahí está, X factorial. Y el amarillito arriba. ¿Cuál es, compañero? X factorial, ahí está. La X factorial normalmente aparece así, ¿ah? X factorial, así aparece. ¿Dónde está? Ah, está qué humilde está calculando. Ya la voy a encontrar. Ya, pongan ustedes 120 y le aplican el factorial. ¿Cuánto? 120. Error matemático. Aplíquenle 100 factorial. $9,33 es 157. Me sale 9,33 elevado a 157. ¿Qué número te dio? 9,33. 120 factoriales, ¿eso no? 9,33, compañero. Ah, sí, yo le puse 120. Pero elevado a 150.000. No, todavía no hay como a 32. Se descarga de Es que no quiero gastar tiempo en buscar dónde está el factorial, pero ya. 9,33, profesor. Shift 9, a ver, Shift 9. Sí, el Shift 9. Shift 9. No, no, ¿qué es? No la carga, pues. ¿Cuánto el plato? Ya, sigamos. 9,33. No,
¿No? ¿No es? A ver, el factorial, ¿qué es lo que quiere decir? Es multiplicar todos los números hasta el número el cual uno dice definido. Por ejemplo, si uno dice 1 factorial, 6,68. 2 factorial, 1 por 2. 3 factorial, 1 por 2 por 3. 4 factorial, 1 por 2 por 3 por 4. 5 factorial, 1 por 2 por 3 por 4 por 5. 120 por... hasta el 120. Sí. Ya, porque aquí aparece el famoso factorial. Ya. Ahora me sale. Ya. Ese pues, compañero. A ver, escuchen por favor. Fíjense Es que a lo mejor esta un número muy función, alto. Uno tiene, primero porque esta es una función que hay que derivar. ¿Ya? Se nota que hay que derivar, ¿no? La función derivada. Pero el x sub 0 significa que tengo que derivarla Como 157. y evaluarla en x sub 0 en algún punto. El x sub 0 significa que yo me defino un valor, cualquiera, no está definido qué valor. Si usted quiere colocarle el valor en 0, le pone 0. ¿Ya? ¿Ok? Así que eso está así. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace este proceso? ¿Qué es lo que hace este proceso? Dice, el f de x es igual a 0. Por lo tanto, esto tiene que ser igual a 0. Yo ando buscando las raíces. Mi función f de x tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, esto que está acá tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Por lo tanto, la función acá, si yo empiezo a hacer todo este proceso, dice f de x sub 0 es la derivada igual a 0. Significa que es la función. La función no es derivable, no es derivada. 0 significa que no está derivada la función. Por x menos x elevado a 0, ¿cuánto es? 0. ¿Cómo que 0? 1. Partido por 0 factorial, por definición de 0 factorial es 1. Entonces, siempre el primer término es la función evaluada en algún lugar, el x sub 0 que ya definí. ¿Más qué cosa? La función, la primera derivada de la función, prima, la voy a poner prima porque a veces uno entiende por x menos x sub 0 evaluado a 1. Partido por 1, porque es 1 factorial. ¿Más qué cosa? La segunda derivada de x sub 0, evaluar x sub 0, segunda derivada por x menos x sub 0 al cuadrado partido por 2. Más f elevado a x sub 0, Eso es derivable. la tercera derivada por x menos x sub 0 elevado a 3 partido por 6. 1 por 2 son 2 y 2 por 3 son 6. ¿Y 6 por 4? 24. Así que la cuarta sería partido por 24. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y uno tiene la tendencia a pensar que cada vez que yo hago esto, como esto está elevado a 3, todo esto es como que va creciendo el número. Porque es para la cuarta, es para la quinta, y si uno le da potencia más grande, va más creciendo. Pero el factorial crece más rápido que, que la potencia. Por lo tanto, siempre esta cosa va tendiendo a 0 más que yéndose al infinito. ¿Ya? ¿Okay? Entonces, yo sé que esta función que está acá, si yo la elevo al infinito va a ser igual a x sub 0. Entonces, Newton y Raphson dijeron no, aceptemos que aquí hay un error. ¿Ya? Y vamos a decir que esto de acá para allá no existe. No existe. Por lo tanto, la función f va a quedar x sub 0 más f de x0, la primera derivada por x menos x sub 0 igual a 0. Igual a 0. Es decir, solamente tomaron el primer término de esta transformación de Taylor.
de una función. Y aquí donde la gente se empieza a perder, porque dice, fíjense, este valor que está acá, ese valor que está ahí, ese valor que está ahí y ese valor que está ahí son funciones derivadas, pero están evaluadas, por lo tanto es un número. Eso es un número, eso es un número, eso es un número y eso también es un número. ¿Ya? Eso es un número, por lo tanto acá técnicamente esto es un número, por ejemplo 4, más esto es un número, por ejemplo 8, la derivo, la evalúo en el valor x sub 0, me da un número, y me queda x menos, supongamos que el valor es 3, el que metí acá, igual a 0. Y me queda una función lineal. Entonces, cuando uno lo dibuja así es como complejo, ¿ya? Pero en la práctica, al final todo esto se transforma en números, no en una función. Porque eso para que lo entiendan, para que no se asusten cuando estemos haciendo las derivadas parciales. ¿Ya? Siempre son números, al final son números. ¿Ya? Por lo tanto, mi matiz yo lo que voy a meter son números, no son funciones. ¿Ya? Ahora, profe. Ahora de seguir. ¿Cómo? Después. Está súper buena la clase. Ya, veamos los que están pendientes. Pendiente pues está en Cuadra, Matías. Y Alejandro González. Está compleja la cosa.